Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde analizamos los temas que están y que han marcado la actualidad en nuestros días. En esta ocasión nos planteamos por qué llega ahora la tregua entre Israel y Hamás. ¿Tiene sentido que Joe Biden reivindique su participación o la de su administración en el acuerdo? ¿Con qué ha amenazado Donald Trump a las partes cuando ha entrado en escena? Y más allá de Medio Oriente, ¿dónde se notará primero o más el regreso del republicano a la Casa Blanca el próximo lunes? Todo esto mientras, ya lo saben, California sigue en llamas. Ahora, para el análisis, les presento a nuestro panel. Por un lado, contamos con Lucas Dauria. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle de aquí de Bogotá y probablemente lo reconozcan de otros espacios de análisis aquí en France 24. También está con nosotros Yanira Gómez Muñoz, ya la conocen de sobras, corresponsal de France 24 en Jerusalén, y también a Natalia Cabrera, corresponsal de France 24 en español en Washington, D.C. Muchísimas gracias a los tres por aceptar la invitación de Una Semana en el Mundo de France 24. Les pido que empecemos este programa en la Franja de Gaza, pero antes de que se me olvide, les recuerdo que pueden repetir esta y todas las ediciones de Una Semana en el Mundo en nuestro canal de YouTube, pero que también ahora lo pueden hacer en formato audio en las principales plataformas de streaming, son las que ven ahí en sus pantallas. Ahora sí, empezamos con el contenido de este programa que, como les decía, iniciamos con la mirada puesta en la Franja de Gaza. No podía ser de otra forma. Lo recuerdan seguramente. El miércoles los cantos de alegría y celebración reemplazaban 15 meses de imágenes de desesperanza y de devastación en el enclave palestino. Lo anunciaron por separado Trump, Biden y el primer ministro de Qatar. Israel y Hamás habían alcanzado un acuerdo de tregua y de intercambio de rehenes que entraría en vigor a partir de este domingo si nada pasa. Sin embargo, en las horas previas a que entre, como decimos, en vigor este alto el fuego, el ejército de Israel continúa los ataques mortales contra los supervivientes en Gaza. Veamos las reacciones de algunas de las personas que permanecen encerradas en el enclave palestino a la espera de que cesen los ataques. En cuanto a la tregua, pedimos a Dios que se cumpla, porque la gente está realmente cansada de una vida de muerte, de una vida de matanza y de una vida de destrucción. La vida se ha convertido en un infierno insoportable en lo que respecta a los niños, además de la situación psicológica, la situación social y la situación económica en múltiples dimensiones. Sinceramente, estamos sufriendo físicamente, sufriendo completamente. Me gustaría continuar hablando sobre la situación en el terreno antes de ponernos a analizar el contexto diplomático en que se da este acuerdo. Yanira, un gusto saludarte de nuevo. Te quisiera pedir precisamente que nos ayudes a entender cuál es la realidad en la que las personas, tanto en la Franja de Gaza como en Israel, reciben esta noticia del acuerdo de cese el fuego y intercambio de rehenes, después de que, por un lado, el ejército israelí haya matado a más de 46.000 personas en la Franja de Gaza y que, por otra, los familiares de los rehenes, si no me equivoco, ni siquiera saben quiénes permanecen con vida o no. Así es, Rosa. Muy buenas noches también al resto de invitados. El acuerdo se recibió en la Franja de Gaza con mucho júbilo, con mucha alegría, con también ese tono de respiro, de alivio, pero también sabiendo que las horas son críticas hasta la implementación, debido a lo que hemos comprobado en anteriores guerras o en la anterior y única tregua que hubo en noviembre de 2023 durante esta guerra. Entonces, esa fue la sensación en Gaza, que ahora, hasta este domingo, a priori, si nada pasa extraordinario, en principio no debería ser así, la gente tiene la sensación de mantenerse en vida, con la preocupación de no ser, lamentablemente, una de las personas que desde el miércoles en la noche, en el cierre, digamos, de este programa, más de un centenar de palestinos han muerto en esos ataques israelíes. El temor es hacer parte de esa cifra, ¿no?
Grosso modo, este es el sentimiento. Del lado de la sociedad israelí, por supuesto, también de alivio, con nerviosismo debido a cómo ha sido este proceso político, especialmente del lado del gobierno de Netanyahu, pero también con la esperanza de llegar por fin a ese inicio de implementación, porque también, pese a la cierta alegría, digamos, de por fin tener este acuerdo, que era en su mayoría esperado por la sociedad israelí en los últimos porcentajes de sondeos, pese a todo hay que entender el estado de las familias. Y es que, primero, no saben, como decías, quién va a salir, en qué tanda va a salir. La primera fase sabemos que son 33 y este domingo serían 3 a priori mujeres, pero no sabemos los nombres y tampoco sabemos si estarán vivos o no, y si están vivos, en qué estado van a estar. De ahí esta movilización de ejército y hospitales también para cubrir psicológicamente, físicamente, en qué estado van a estar esos más de 15 meses de invasión y ataques israelíes en la franja tan duros e indiscriminados. Entonces, hay esa preocupación, va a ser una angustia, y no solo de los de la primera fase. También hay que recordar que la segunda y la tercera están por negociar, y los familiares de los nombres que no han aparecido en estos 33 primeros temen que algo falle de cara a esas negociaciones y que sus familiares, por ejemplo, hombres, soldados civiles, no tengan la oportunidad de ser liberados. Entonces, esta partida, digamos, todo hay que tomarlo con mucha cautela, porque hasta que no esté todo negociado, nada es por sentado, ¿no? Claro, y jugada por jugada, ¿no? Si hacemos el símil con una partida, Yanira. Antes de empezar a hablar del papel que han tenido los mediadores y de las fases que quedan por delante en este acuerdo, quisiera que nos ayudaras a comprender cuál es ahora mismo dentro del gobierno israelí el equilibrio de fuerzas entre los que apoyan esta tregua o este inicio de tregua y de acuerdo de intercambio de rehenes, con los que no. Y también, Yanira, creo que no acabamos quizás de tener muy claro generalmente cuál es la diferencia entre el gobierno israelí y este gabinete de seguridad y de guerra. Si nos pudieras aclarar un poco esta situación. Empezaría por esto último para que se entienda ahora mismo, hasta el domingo, digamos, o por qué hemos estado en vilo hasta el domingo, es que al margen de este anuncio de negociadores de Estados Unidos, estábamos esperando la votación final, la aprobación final, primero, en primer lugar, del gabinete reducido de seguridad. Es un gabinete reducido que rodea a Netanyahu para tomar estas decisiones en las que, por ejemplo, se ha ido incluyendo el ala más ultraderechista, pero que a priori esto son ejército, Shin Bet, ¿no? Es un círculo reducido. Y este proceso de aprobación, de ratificación, está pasando también la votación del Pleno del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, esta es la diferencia en este sentido para decir plenamente que Israel ratifica este acuerdo, ¿no? Dicho esto, las diferencias que ya sabíamos y que se han plasmado esta semana y que han retrasado, pese a que había un retraso, sí, lógico en las negociaciones, porque en efecto quedaban algunos detalles al margen de las acusaciones de Netanyahu, detalles especialmente sobre, después de que se anunciara, habían detalles de la elección de qué prisioneros palestinos iban a salir o no, y el Shin Bet ha estado demorado en ese sentido para hacer la criba, ¿no? Fija. Aún así, sionismo religioso, poder judío, los partidos de los ministros de Seguridad y Finanzas, Bezalel Smotrich y Tamar Ben-Gvir, han sido siempre rechazos a cualquier acuerdo. O sea, esto no era una novedad, que tendríamos una oposición de la ultraderechista. En este momento ahora del programa, sí sabemos que mantiene su dimisión Itamar Ben-Gvir debido a la aprobación a priori de este acuerdo, y en cambio Bezalel Smotrich, sionismo religioso, se mantendría pese a que ha votado en contra de este acuerdo, se mantiene, por lo que más o menos medios israelíes han trascendido, de promesas. ¿Qué tipo de promesas estamos hablando? De
después de la fase 1, por ejemplo, reanudar los ataques sobre la Franja de Gaza, esto pagando el precio, a sabiendas de pagar el precio de no tener el resto de liberados, ¿no? Claro. Yanira, muy interesante esta última clave que dejas sobre la mesa, ¿no? Y es pues la posibilidad de que, como bien señalas, Israel esté, digamos, en cierto modo no dando a conocer sus verdaderos objetivos, ¿no? Con esta, con la firma de esta tregua en 3 fases, pero que podrían romper después de tener a ciertos rehenes liberados por parte de Hamás. Ahora continuamos un poco con estos escenarios a futuro, pero me gustaría dar la palabra también al resto de nuestros invitados. Lucas, de entrada, ¿qué opinas de por qué en estos momentos se ha dado esta tregua? Porque, según ha trascendido, el texto que ha estado sobre la mesa durante 8 meses, desde el mes de mayo, que parece, en palabras de Joe Biden, que impulsó la administración demócrata, ha sido aceptado ahora por las partes y no lo ha sido durante más de la mitad de este último año. Vale, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación al programa, como siempre. Segundo, para ya responder a tu pregunta de forma mucho más directa. Pues primero, en mayo, cuando se había hecho el primer acuerdo, que es fundamentalmente es el mismo draft, ¿no? Es el mismo borrador de lo que vemos aprobado de forma preliminar ahora, las elecciones no habían ocurrido. Entonces, realmente, pues primero, Trump estaba prácticamente fuera de discusión como mandatario de los Estados Unidos, de modo que, pues lo primero es que seguramente el hecho de que él va a ser el presidente ahora sí tiene un peso real sobre la toma de decisiones en Israel, y también probablemente por parte de Hamás esto quizás tenga también un peso. En segundo lugar, yo creo que lo que sucede es que pues muy probablemente, bueno, a ver, esto es pura hipótesis, ¿no? Esto en el fondo es pura hipótesis porque no sabemos exactamente cómo con qué llegó el enviado de Trump para poder presionar un poco a Netanyahu para que aceptara pues un acuerdo que ya había dicho hace varios meses que no iba a aceptar para nada y en absoluto, y que la guerra continuaría hasta la victoria. Yo creo que lo que sucede es que Trump, muy probablemente de forma súper transaccional, como suele operar él en política exterior, debió decirle algo como lo siguiente: mira, o aceptas el trato que te estamos ofreciendo, o yo te retiro toda clase de apoyo político posible que pueda darte de aquí a los próximos 4 años mientras yo sea presidente. ¿Qué clase de apoyo le puede dar? Pues bueno, apoyo de inteligencia y de inteligencia militar, sobre todo, la presencia de los buques de los Estados Unidos en el Mediterráneo al frente de las costas de Israel, que siempre son un deterrent particularmente bueno para cualquier acción militar que pueda tomar alguien en contra de Israel. Y por otro lado, muy probablemente lo que sucede es que Trump también debe estar intentando redirigir su atención hacia otros lugares del mundo, y de alguna manera entonces está intentando esto es lo que yo creo, le está intentando decir a Netanyahu: mira, yo retiro mi apoyo y mi presencia de ese lugar del mundo, y tú verás cómo resuelves tus problemas con tus vecinos en la región. Y yo me dedico a otros asuntos que me interesan más, como por ejemplo la política en Asia y el Pacífico, que pues al menos durante el primer periodo de Trump había tomado un rol preponderante. Quizás también, esto ya es una hipótesis un poco más avesada, no creo que haya mucha gente que vaya a creerme al respecto, pero tengo motivos para creer que esto puede ser. Sospecho que, pues ahora que Netanyahu tiene una orden de captura encima por parte de la Corte Penal Internacional, si Trump de alguna manera le dice: mira, también en el momento en el que tú dejes de ser primer ministro y pierdas la inmunidad de la que gozas por el derecho internacional, yo te retiro también cualquier clase de apoyo que pueda darte para que la Corte Penal Internacional pueda ir tras de ti. Y quizás Netanyahu ve esto con mucha preocupación, porque él sí ha manifestado de múltiples maneras que siente mucho la presión de los partidos de ultraderecha. Tan es así que lo han de cierta manera empujado incluso a tomar posiciones muchísimo más agresivas que en la década anterior. Entonces creo que esto es. Lucas, si bien estas 3 hipótesis, ¿no?, que has planteado explicarían cómo ha podido amenazar o presionar Donald Trump a Netanyahu, la pregunta que permanece un poco en el aire es:
¿Qué interés tiene Donald Trump en que se acabe esta guerra rápidamente, ¿no? Si bien recordemos que él, después de ser elegido como presidente de Estados Unidos nuevamente este noviembre, amenazó a Hamás con desatar un infierno total sobre Medio Oriente si para cuando él tomara posesión, es decir, este lunes ya 20 de enero, no habían liberado a los rehenes. No hizo nunca, al menos públicamente, no lanzó ninguna amenaza contra Israel, sino ponía fin a esta guerra y más bien se ha rodeado de un gabinete muy pro-israelí, ¿no? Por lo tanto, digamos, muy incierto qué es lo que, digamos, Donald Trump está utilizando, cuál es su interés en que termine esta invasión de la Franja de Gaza. Conectamos entonces con Natalia Cabrera desde Washington para saber si allí se ve con más claridad, si hay alguna explicación que no estemos viendo, Natalia, y también si se da por hecho que ha sido la irrupción de Trump en las escenas de negociación en Qatar o de su enviado especial los que han desencallado este acuerdo. Rosa, buenas noches para todos tus invitados y empiezo por la última parte de tu pregunta. Evidentemente aquí la pregunta también entre los partidos políticos es quién se va a llevar el crédito. Se la hicieron al mismo Biden sobre quién se va a llevar el crédito de este acuerdo y podemos decir que entraron también como en una discusión entre ellos, aunque no directa, sobre quién tiene el crédito sobre este acuerdo que presentó el presidente Biden en mayo, como también lo estabas diciendo, pero él deja muy claro que que será trabajo de la administración de Donald Trump implementarlo. ¿Cómo se ve acá? Se ve como que efectivamente existió una presión por parte del enviado especial de Donald Trump para Medio Oriente que participó en estas negociaciones indirectas y se ve como la técnica de Donald Trump, que es más allá de la diplomacia que sí, digamos, llevaba a cabo el equipo del presidente saliente Joe Biden, la diplomacia de Donald Trump es más de presión, es más como él es un empresario, viene del mundo empresarial, está más acostumbrado a llevar a cabo estas negociaciones directas y que precisamente su implicación hizo que de alguna manera se le hablara en términos más claros a Netanyahu, se le dijera que estaba esperando que se llegara a este acuerdo antes de que él entrara en el poder, como ya también lo hemos mencionado, que era necesario que este acuerdo entrara en vigor antes de que él asuma la presidencia el lunes o se desataría un infierno en Medio Oriente. Lo que se percibe es que el diálogo, las amenazas directas, la presión directa ejercida por parte del presidente electo Donald Trump y su equipo es el que de alguna manera movilizó a que se llevara a cabo este acuerdo finalmente, diciendo por supuesto que el presidente saliente Joe Biden está más acostumbrado a la diplomacia, su equipo es más diplomático y por supuesto la entrada de Donald Trump en el escenario retomando también un poco lo que decía Lucas, lo que le puede entregar Donald Trump a Netanyahu es legitimidad, darle apoyo a que toda su operación militar en Gaza, al ser respaldada por Estados Unidos, cuenta con cierta legitimidad. Estados Unidos es un actor clave en este conflicto y sin decir, por supuesto, que le fuera a retirar el apoyo porque pues es algo que en definitivamente solo tienen conocimiento ellos como los que hicieron parte de estas conversaciones. Si Donald Trump le puede dar legitimidad y respaldo a a Israel y a toda la operación que está llevando a cabo Benjamin Netanyahu. Entonces, desde luego, el apoyo de Donald Trump y la presión directa de Donald Trump, el ser capaz, digamos, de hablarle sin pelos en la lengua de alguna manera, es el que en mi opinión, movilizó todo esto, pero de todas maneras lo que está diciendo la gente es que no les importa realmente, a algunas de las personas, especialmente los familiares de los secuestrados, es que no les importa realmente a la hora de la verdad quién haya logrado este acuerdo, sino cómo se va a llevar a cabo su implementación para que perdure en el tiempo, para que se avance hacia las siguientes fases y adicionalmente los familiares de las personas que retenidas que esperan si están vivas o no, lo que les va a importar es si sus familiares, la reunión con sus familiares. Y finalmente que brevemente digo que Donald Trump también está esperando, lo que él gana es tener
ser el que logró este acuerdo, como consolidarse como la persona que no inició nuevos conflictos, que fue lo que trató de vender en campaña, que él es el presidente de alguna manera de la paz, el que llega a solucionar todos estos conflictos y a poner el mundo en orden. Pues Natalia, precisamente continuamos en esta línea de perspectivas, pero antes tenemos precisamente el momento al que hacías referencia de cuando le preguntan a Joe Biden quién tiene el crédito, ¿no? Quién, digamos, debe sacar rédito a este logro de esta tregua que parecía tan difícil entre Israel y Hamás. Lo podemos ver a continuación. ¿Quién toma el crédito por eso, señor presidente? ¿Usted o Trump? ¿Es eso una broma? Muchas gracias. La reacción que ha suscitado este momento precisamente en medios de comunicación o en redes sociales es que la broma es la respuesta de Joe Biden, ¿no? Dando por hecho que la situación se ha desbloqueado, como decíamos, con la irrupción de Donald Trump. Yanira, te pregunto por cuál es la percepción precisamente allí en Jerusalén del papel que ha jugado Donald Trump. No sé si tienes alguna pista más sobre con qué ha presionado a Netanyahu, si de algún modo puede estar relacionado con lo que tú nos comentabas, y es que a nivel interno, dentro de este gobierno, quizás se da por hecho que este plan de tregua se va a interrumpir antes de lo que está escrito sobre el papel. No sabemos con qué, solo tenemos algo tras bambalinas, si se quiere, anecdótico, y es esta escenografía, podríamos decir, de que el sábado pasado el enviado a Medio Oriente de Trump se citó con Netanyahu, y en esa conversación, por lo que más o menos se ha filtrado, rumoreado, es que le habría dicho: acepta ya este acuerdo, ¿no? No sabemos más detalles ni qué condiciones o en qué términos, pero sí se ha dado cuenta a través de la prensa israelí de esa dureza. Así, desde el terreno, la percepción que hemos tenido de eso que se ha filtrado o trascendido es que al fin, entre comillas, un mandatario estadounidense se ha plantado, ha sido mucho más duro y directo, no tanto diplomático como decía Natalia, y por eso, en cierto modo, al margen de la fecha de investidura, estamos llegando a esto, ¿no? Ahora bien, también hay que remarcar que al menos la percepción ahora, a diferencia del primer mandato de Trump, es que Netanyahu no tiene el favor del presidente republicano. Al menos esta es a priori la sensación. Y realmente desde la postura de Palestina no puedo agregar mucho en este sentido, pero esperan ser la Autoridad Nacional Palestina espera ser un actor, pero sí, obviamente se ha agradecido en cierto modo generalmente este golpe sobre la mesa, ¿no? Y sí, Yanira, no te estamos escuchando, pero continúa. Hemos sabido, por ejemplo, en las últimas reuniones del gobierno israelí, que Netanyahu, para convencer un poco a este ala ultraderechista, les habría dicho que cuenta a priori, no lo sabemos al 100% o de forma independiente, cuenta con el favor de los mandatarios Joe Biden y Donald Trump para tener esa carta de reanudar los ataques en caso de que hubiera algún contratiempo o lo que alegan que jamás se saltara alguna medida o fase, ¿no?, de este proceso. Yanira, precisamente, ya que vuelves a sacar a colación también el rol de Joe Biden, él lo que ha reivindicado es que el contexto que hay hoy en día en Medio Oriente, ¿no?, la tregua con Hezbollah, el hecho de que en Líbano haya un gobierno que no es, digamos, favorable, ¿no?, precisamente a la milicia chiita, la caída de Al-Assad en Siria ha propiciado que jamás esté más dispuesto a llegar a este acuerdo. Y digamos que, en cierto modo, se felicita a su administración por haber favorecido este contexto. Lucas, te pregunto si entonces esto significa que Estados Unidos ha estado en coordinación con Israel a lo largo de la planificación de estas ofensivas que han tenido lugar, pues, por ejemplo, en Líbano contra Hezbollah. Es muy probable que sí, a pesar de que la capacidad de Israel para llevar a cabo
ataques militares en prácticamente toda la región es verdaderamente descomunal en comparación con sus vecinos. Es muy probable que Estados Unidos haya estado proporcionando también, sobre todo, lo que yo siempre llamo información de inteligencia, información estratégica para poder llevar a cabo ciertas cosas en el territorio del Líbano. Y sí, es decir, no estoy completamente convencido de que Israel, por ejemplo, haya podido de forma completa y absolutamente autónoma hacer, por ejemplo, el ataque de los pagers. ¿Lo recuerdan? Sí. Que, por ejemplo, no creo que sin información extra de una gran potencia global hayan podido acceder de una forma como tan... ¿cómo decirlo?, tan precisa y casi tan quirúrgica a una cadena de suministros de un objeto que probablemente es muy vigilado también dentro del territorio del Líbano. Entonces, creo que sí debe haber algún grado de intervención por parte de los Estados Unidos en ese sentido. Pues sin duda son cuestiones que acostumbran a quedar entre bambalinas. Iremos siguiendo el desarrollo de estos procesos que están pues firmados ahora mismo en este acuerdo de tregua, lo que se va a negociar a lo largo de esta primera fase. Y la gran duda, ¿no?, en qué medida este cese el fuego, este intercambio de rehenes se puede acabar traduciendo en una paz permanente y justa, sobre todo en Medio Oriente. Vamos a tener que ir cambiando de tema porque se nos agotan los minutos de este programa, pero Yanira, te agradezco muchísimo tu participación, tu información y tu análisis, como siempre, desde el terreno, y un saludo también para Federico, como siempre. Nosotros continuamos hablando de Donald Trump y de cómo va a impactar su regreso a la Casa Blanca sobre el resto del mundo. Si bien, como decimos, es un retorno, Donald Trump ya no es un outsider ni un desconocido para nadie en política, es paradójico el hecho de que todavía permanecen, ¿no?, muchas dudas sobre lo que será su política, sobre todo exterior. Quizás es un símbolo de qué impredecible es finalmente este personaje. Natalia, vemos que ya Donald Trump ha dado un giro, ha hecho saltar por los aires un poco la tradición que marcaban estas ceremonias de inauguración, invitando a líderes extranjeros en funciones a precisamente este acto, ¿no?, de toma de posesión. Sabemos que asistirá Javier Milei, Daniel Noboa, para mencionar a algunos latinoamericanos que están ahora mismo en el cargo, pero también ha invitado a representantes de la extrema derecha global. Los líderes de Silicon Valley también ocuparán un lugar destacado en este acto. ¿Cómo interpretas un poco lo que se está dibujando, Natalia? ¿Qué nos dice de cómo arrancará este segundo mandato de Donald Trump? Bueno, es curioso como lo mencionas, Donald Trump rompió por completo todos los protocolos, no solamente al extender invitaciones, porque generalmente este acto de inauguración del mandato de un presidente es dedicado a los estadounidenses y generalmente, si bien hay delegaciones de los distintos países, nunca se extienden invitaciones como tal. Entonces, no solo en esta parte de hacer las invitaciones a los líderes de la derecha, de las distintas derechas de América Latina y del mundo, nos deja ver lo que es para mí la consolidación de una derecha transnacional y cómo se llevan a cabo estas conversaciones a distintos niveles entre los líderes de distintos países, cómo se van poniendo de acuerdo, en mi opinión, para llevar a cabo agendas de acuerdo, por supuesto, a las realidades de cada uno de sus países, pero manteniendo toda esta línea de la familia tradicional o de ciertos valores que para estas personas son importantes, y cómo van comunicando ciertas estrategias para mantenerlas y para llevarlas a cabo en sus respectivos países. Entonces veo un acercamiento a nivel transnacional e ideológico, manteniendo esta línea ideológica, y también estamos todos muy expectantes a qué es lo que va a decir en su acto del domingo, que convocó a un acto inédito antes de tomar posesión. Esto es algo que no es común en Estados Unidos en las tomas de posesiones. Siempre se espera a que el mandatario haga la juramentación para que haga un discurso a sus seguidores, a las personas, a los estadounidenses. Entonces, la convocatoria en el Capitol One Arena un día antes de la toma de posesión, en coincidencia también con el tema anterior que estábamos tratando, que es el acuerdo para la liberación de los rehenes, genera mucha expectativa, porque ¿qué va a decir? Que
vamos a ver tal vez un Trump un poco más moderado el día de la toma de posesión, con algún discurso un poco más presidencialista, y por otro lado el Trump de la campaña, el que vimos en campaña en el día anterior. Sí. Sin duda, Natalia, muy buen contraste el que planteas. Veremos cuál es la cara que Donald Trump elige para esta ceremonia. Damos la bienvenida ahora mismo a Robert Valencia, él es periodista, analista político y miembro de Conectas.org. También nos atiende desde Estados Unidos. Robert, muchísimas gracias por acompañarnos. Le planteo ¿cuál es su perspectiva sobre dónde se va a notar de entrada este regreso de Donald Trump si hablamos de política exterior, teniendo en cuenta la elección de Marco Rubio como secretario de Estado y los impactos que pueda tener sobre todo en América Latina, en la región que estamos ahora mismo pues analizando? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos los televidentes y a los invitados en el programa. Muy fiel a su estilo, a mí me parece que Donald Trump en su primer día estará más enfocado en temas domésticos, en temas nacionales. Se especula que en su primer día hará redadas en el área de lo que conocemos como el DMV, que es Maryland, que es el Distrito de Columbia, y Virginia, ya que tendrá la atención nacional e internacional, y donde obviamente él se proyectará como la persona que estará llevando a cabo la campaña, promesas de campaña que específicamente va encaminada a la deportación de lo que él o la administración considera ciudadanos en estado irregular y que presentan un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Él ha dicho que en el primer día la guerra de Ucrania va a acabar. Obviamente, pues esto siempre es al estilo de Donald Trump, hablando de una manera hiperbólica. Como lo acabamos de mencionar, pues ya sabemos que de entrada el hecho internacional que marcará su agenda en ese rubro, especialmente estaremos hablando de las negociaciones que se llevan a cabo entre Israel y Hamas, que si bien, como ustedes señalaron en el segmento anterior, despierta algo de optimismo, también hay la posibilidad de que pueda caer esa negociación. Todo dependerá de cómo se desarrolle ese hecho. Pero me parece que en las primeras horas y en los primeros 100 días de la administración de Donald Trump nos enfocaremos mucho en el tema de la migración. También él ha prometido que derogará algunas de las políticas impulsadas desde el Ejecutivo, particularmente en el periodo de Biden, y muy especial en el rubro de la energía, ya que él ha prometido que continuará o impulsará medidas para explotación de petróleo y gas, incluso en lugares prístinos y de importancia para la flora y la fauna como es Alaska. También busca derogar una de las leyes o de las órdenes que emitió Biden esa semana, o la semana anterior, perdón, con referencia a la exploración petrolífera costa afuera, y es posiblemente que él volver nuevamente a disputar este tipo de legislación, pero sí de órdenes ejecutivas, porque obviamente, como todo presidente, las órdenes se pasan por el Ejecutivo, lo que él pueda lograr realizar. Y según informes de la Associated Press, estamos hablando de que son cerca de 100 órdenes ejecutivas. Así como el presidente Biden en la actualidad está emitiendo órdenes ejecutivas y algunas provisiones que puedan blindar su legado, estamos hablando a la fecha de hoy, también el presidente o el expresidente el presidente entrante pues hará lo mismo. También comenzará con una andanada de órdenes ejecutivas, pero me parece que en primera medida, primero es las medidas a nivel doméstico, y obviamente lo que estamos viendo con las nominaciones en el Congreso, que también creo que es un hecho importante que también seguirá recobrando importancia, por lo menos dentro de la opinión pública. Robert, enseguida regreso con usted y con estas órdenes ejecutivas. Muy rápidamente nos quedamos sin tiempo. Lucas, quería también conocer su opinión sobre, más allá de los temas internos, a nivel exterior, ¿qué podemos esperar en América Latina con Marco Rubio, particularmente, por ejemplo, en Venezuela, donde el panorama hace una semana era todavía muy incierto? Bueno, la verdad no creo que la situación en Venezuela, ni siquiera con la llegada de Donald Trump a la presidencia, vaya a cambiar muy pronto. Marco Rubio tampoco ha dado
indicios muy particulares sobre alguna clase de intervención o de algo parecido en Venezuela tampoco. No creo que en serio eso vaya a cambiar muy pronto. De hecho todo lo contrario. Más bien creo que en términos de política exterior hacia América Latina, lo que presiento es que más bien Trump va a virar por completo hacia el otro lado. Generalmente la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina es una política muy, muy enfocada hacia la cooperación internacional. De hecho, la mayor parte de las misiones de cooperación internacional que se pueden hacer literalmente en toda la región dependen en enorme medida ni siquiera de los fondos europeos, sino más bien de los fondos americanos que son redirigidos por medio de USAID. Yo sospecho fuertemente que también en virtud de cosas que Trump había dicho en su primer periodo presidencial, ¿no? Que probablemente este chorro de dinero que va a USAID y que USAID distribuye a múltiples agencias, entre las cuales también hay oficinas de Naciones Unidas, va a quedar completamente cortado o enormemente reducido. De modo que quizás en Venezuela suceda también una suerte de, pues tú te las arreglas, una suerte de voltearé la espalda, me haré el de la vista gorda, veré más o menos cómo se desarrolla la situación y creo que optarán muy probablemente en términos de política exterior de cara a Venezuela con una suerte de... Mira, si se mantiene un cierto tipo de estabilidad dentro del régimen de Maduro, eso para mí vale. Es probablemente esa la actitud que yo creo que tomará la administración de Trump en ese sentido. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo porque hemos dedicado muchísimo espacio a la noticia, ¿no?, de esta tregua entre Israel y Hamás que ha marcado la actualidad de la semana y nos quedamos sin segundos para continuar con esta conversación. Francamente, lo lamento muchísimo. Espero volver a poder contar con los tres en una futura ocasión para seguir analizando la realidad en Estados Unidos que por consecuencia afecta pues a todo el planeta, ¿no? De nuevo, les agradezco muchísimo que hayan aceptado esta invitación para participar en una semana en el mundo. Lucas, Robert, Natalia, un placer haber escuchado sus análisis aquí. Y, como siempre, antes de despedir el programa, el agradecimiento es también para todo el equipo de producción y el equipo técnico que hace posible esta y todas las emisiones de France 24. Y a ustedes, como siempre, por su atención. Enseguida regresamos. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz. RFI y France 24 presentan. Les invitamos a hacer una escala en París. Con personalidades del mundo de las artes, la ciencia, la política, el deporte. Un puente entre París y Latinoamérica para acercarles toda la actualidad y el debate de ideas. Ahora hay un periodo de América Latina súper fuerte. No son únicamente de nuestros, sino tienen esa capacidad para trascender. La libertad no existe como absoluto, sino como liberación. Con los protagonistas que a usted le interesan. Escala en París, un programa en colaboración con RFI, presentado por Aida Palau y Florencia Valdés.